Ya. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer curso sobre oncología pediátrica, que va a tener una duración de 2 días. De parte de Sexo Cochabamba, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Patricia Viviana Reina Bolaños, quien tiene formación en especialidad pediatría en el Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés, Trinidad Beni, subespecialidad en hemato-oncología pediátrica en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica Guatemala, fellowship en el Instituto de Tumores de Milán, Italia, St. Jude Children Hospital en USA, St. Anna Hospital Austria, y actualmente es docente investigador de UniFrance y docente de hematología y proyecto integrador intermedio 1. Doctora, por favor. Muy buenas, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con este curso. Vamos a hablar primero acerca de cuál es nuestra situación en Latinoamérica y vamos a continuar viendo un poco de cosas que deberíamos saber como estudiantes de medicina, como ya cuando estén en el internado, cosas que pueden salvarle la vida a un paciente oncológico. Como diario, bueno, sí he estudiado una parte aquí muy afuera y así todo un recorrido, y ahora es un gusto también poder formar parte de este tiempo de la familia UniFrance. Vamos a comenzar compartiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en el momento que ustedes quieran. No esperen sentar. Si no han entendido algo, quieren que repita, me pueden decir en cualquier momento, sin ningún problema. Tengo el permiso para poder compartir. Sí, sí, doctora, ya está habilitado. Vamos a comenzar viendo qué sucede en los países de ingresos medios bajos. Nosotros, Bolivia y muchos países de Latinoamérica estamos considerados como países de ingresos medios bajos. Ya no somos ingresos muy bajos, que son algunos países que todavía quedan como en África, también en Latinoamérica como Venezuela. Nosotros estamos considerados como país de ingreso medio bajo. Y nuestra situación es muy, muy diferente a otros países que tienen los ingresos altos, y vamos a ver por qué. Para comenzar, es bueno siempre repasar y saber que existen 14.1 millones de nuevos casos de cáncer cada año. Es un montón de casos, o sea, no es algo que es algo súper raro, que solamente le pasa a un hito y es un caso esporádico, que cada mes tenemos un caso en el hospital. No, hay muchos, muchos casos. Y cada vez más frecuentes cuando empezamos a hacer la detección precoz. Y lo triste es de que 8.2 millones de personas mueren cada año de cáncer. 13% de todas las muertes del mundo. Entonces también muchos creen que no, que es algo raro, que no hay mucha gente que muere, pero hay mucha gente que muere. Y ese porcentaje de mortalidad del cáncer es mucho más frecuente en países de ingresos medios bajos. Esa es la incidencia de cáncer, que quiere decir la cantidad de casos que existen en cáncer en Latinoamérica y el Caribe. Aquí podemos ver algunos datos. Lamentablemente no tenemos tantos datos, pero estamos comenzando a hacer datos de Bolivia y aquí estamos ya incluidos en los datos. Entonces, les voy a mostrar un poquito. El rojito son las mujeres y el azul son los hombres. Es la incidencia que existe. Esto es de 0 a 14 años. Y vemos en Bolivia que hay más niños que niñas enfermas con cáncer.
Vemos en la mayoría de los países, en Uruguay, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, es lo mismo. Varía un poco en República Dominicana, en Jamaica. Y lo que quiero que ustedes fijen es de que la primera enfermedad más frecuente que vamos a encontrar en niños son las leucemias. Esto de 0 a 14 años. Ya cuando pasan a ser adolescentes, cuando pasan de 15 para arriba, porque en muchos países se atiende la oncología pediátrica hasta los 18 años y en algunos hospitales aquí en Bolivia se está intentando también poder hacer lo mismo, de poder atender hasta los 18 años. En primer lugar, entonces, las leucemias son lo más frecuente, lo que tenemos que saber qué es una leucemia, cómo es que la vamos a ir viendo, ¿no? Si vamos a ver mañana un poco de todos estos tumores, los principales, que ustedes tienen que saber cómo detectar, cómo pensar, cómo decir, qué decir cuando estamos haciendo nuestra rotación por el campo, comentar a los papás, si tiene A, B, C, D, usted tiene que traerlo porque puede ser esto, entonces es un factor muy, muy importante. Entonces, las leucemias son lo principal, como vemos aquí en la tortita, en el dibujo, en el gráfico, miren la cantidad de casos que hay de leucemia. El segundo tumor más frecuente en la infancia son los tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central en muchos países es el segundo lugar. En nuestro país no es el segundo lugar, pero se cree que esto se debe a la detección que no se hace de estos casos. ¿Ya? Entonces, puede que haya muchos niños más con tumores cerebrales, pero que no se los detecta, que mueren, pero no se supo que fue un tumor cerebral y cosas así. Entonces, puede ser que esté subdiagnosticado los tumores del sistema nervioso central, porque la mayoría de los países del mundo está en segundo lugar. Latinoamérica varía un poco, no es mucho el sistema nervioso central, pasa al segundo lugar los linfomas no Hodgkin, los linfomas de Hodgkin, los tumores renales, los tumores testiculares también son bastante frecuentes, los tumores de hígado y de ovario. Los de hígado he visto bastante incidencia en el oriente boliviano, donde se ven bastantes casos. Podría decir que está entre el segundo y tercer lugar. Y esto que se debe a diferentes factores, ¿no? O sea, la leucemia sí hemos visto que es en todos los países, en todo el mundo, pero algunos tumores son más frecuentes en otros países de la lista larga que tenemos aquí y que pueden ir variando en segundo o tercer lugar, intercambiando, esto debido a la genética que nosotros tenemos por, por etnias, por raciales y también por ciertos factores que predisponen. Por ejemplo, los tumores de hígado, el hepatoblastoma, se ha hecho mucho, mucho más frecuente en los últimos años debido a que se ha visto que los prematuritos, cuando nacen, todavía no tienen una buena madurez del hígado, y lo que sucede es de que nosotros que se hace ciertos procedimientos de poner las vías centrales, tiene que utilizar nutrición parenteral, los catéteres y todos esos procedimientos pueden hacer de que aumente el factor de riesgo de que se produzcan hepatoblastomas. Y eso nos ha hecho ver que más sobrevivientes tenemos de los prematuritos y aumentamos un poquito con todo lo que se hace el factor de riesgo, ¿no? La proporción de factor de riesgo de que puedan tener hepatoblastoma. No es en todos, no quiere decir prematura hepatoblastoma, por si acaso no, eso no, pero sí que tienen algo más de riesgo, de una probabilidad más de poder tener un hepatoblastoma. Y para continuar, tristemente, nosotros somos países de medianos, bajos ingresos. Ahí tenemos los ingresos bajos, como les decía, es parte de África, bastantes países, ingresos medianos bajos. Mira, estamos los países de Latinoamérica, unos otro país de África, Asia, los países de ingresos altos, países europeos, Norteamérica, Australia.
Pero el 80% de los casos de cáncer infantil, imagínense, están en los países de medianos y bajos ingresos. O sea, por ciertos factores, tenemos el 80% de los casos de cáncer infantil. Nosotros vemos, cuando ya está haciendo la residencia, veíamos un montón de pacientes, aproximadamente unas 40, 50 casos nuevos cada mes, de los cuales eran el 40 de los 50, digamos, 40 eran leucemias nuevas, imagínense cada mes. Son bastantes, ¿no? Y cuando uno se va a la parte norte, pasando el charco, ahí en Europa, tienen uno o dos casitos al mes, tres más, así que cuando son cinco es wow, es bastantes casos. Entonces el 80% vemos en los países medios y bajos ingresos. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a la detección precoz y todo eso, ¿no? Porque si tenemos más casos, tenemos que ayudar a que podamos detectar tempranamente los casos de cáncer. Hace muchos años era sinónimo de muerte el cáncer en los niños. Decían, tiene cáncer, qué pena, lo siento mucho, su hijito se va a morir, pero poco a poco, gracias a los investigadores, gracias a todo el apoyo que hay en los equipos de tratamientos oncológicos y de que se ha empezado a hacer consorcios internacionales, se ha ido aumentando y mejorando la supervivencia. Y en algunos países, la mayoría de los tumores en niños se pueden curar en un 80%, como dice ahí. Pero hay un peor pronóstico en entornos con recursos limitados, donde del 80, del 90%, que puede ser hasta un 98% un linfoma de Hodgkin en un país desarrollado, en nuestro país baja eso a un 60, 50, por, por diversos motivos que vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, todas las tendencias mundiales, todas las tasas de supervivencia han ido mejorando, especialmente en algunas patologías, como el tumor de Wilms, que es el tumor renal, ha ido mejorando una maravilla poco a poco, implementando, cambiando las quimioterapias, viendo qué se ponía, qué se sacaba. Han ido mejorando de un 50 a un 90%, 80%. Entonces, cada año, va mejorando la sobrevida, ¿no? Porque vamos mejorando ciertas cosas como la terapia, la prevención, la prevención de infecciones, me refiero, después a que sea un tratamiento individualizado, que no a todos los pacientes les damos lo mismo que es como receta de cocina, sino que se individualiza de acuerdo a las características de su enfermedad del tratamiento, para no darles demasiada toxicidad, como para que si se curan y son sobrevivientes, no tengan secuelas en el futuro y puedan vivir con una vida normal, darles calidad de vida. Las tasas de mortalidad han ido bajando con la mejora también de las quimioterapias, del tratamiento, las medidas de prevención de infecciones. Ha ido mejorando. Entonces, ya no es el sinónimo de muerte el cáncer infantil. Ha mejorado bastante. Entonces, tenemos que estar felices de que ha mejorado tanto y de que cada año podemos ofrecer más oportunidades a los pacientes. Pero ¿qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos bastantes enemigos que nos ponen ahí el pie para que no exista la cantidad de sobrevida que existe en otros países. Y aquí vamos a ver las principales causas. Una de las causas principales es la falla del diagnóstico. Otra es el no acceso a tener la oportunidad de que sea visto por un especialista. Es muy difícil para algunos que viven en una aldea, que viven alejados. Ustedes saben que en el oriente boliviano, por ejemplo, alrededor del Amazonas, hay muchas poblaciones que para poder salir de su pueblito
tienen que usar deslizador, tienen que usar caminar y tardan mucho en llegar al hospital. Es muy difícil para algunos todavía el acceso, aunque durante los últimos años se ha ido mejorando el acceso a la salud en nuestro país, pero todavía queda mucho por hacer. Los costos también son elevados, no se cubre todos, sí hay una gran ayuda, pero hay muchas cosas que los papás todavía tienen que pagar y el abandono al tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo pasito por pasito qué es lo que sucede. Esa es la diferencia, por ejemplo, en la radioterapia. Imagínense, todo lo azul que vemos ahí en el gráfico, todo lo azul son los pacientes, son los países con recursos buenos. Todos estos, los de aquí, son países con recursos altos y tienen 9 máquinas de radioterapia por millón de personas. Wow, privilegio. En Asia hay 2 por millón de personas. En Latinoamérica tenemos entre 5 y 19 por millón de personas. 5 por millón de personas. Por un millón. Uno por millón, diré. 1 por millón. 5 países. Solamente 5 países de los 19 cuentan con una maquinita por millón de personas. En África, solo 5 países de 52 países que son, solo tienen una máquina, ¿no? Y 29 no tienen acceso a nada, a cero. Entonces, si les detectan que existe cáncer, es muy difícil tratar porque hay muchos tumores que necesitan un tratamiento combinado y necesitan sí o sí de tener radioterapia. Entonces, es el acceso, esa es la diferencia, la desigualdad que existe en cuanto a recursos y en cuanto a disposición de materiales, ¿no? Entonces, algo que es tan importante para algunos tumores, de que primero le hacen la cirugía, recibe quimioterapia, pero para acabar y terminar y que tenga una buena evolución, buen tratamiento, se necesita radioterapia, pero no tienen algunos la oportunidad de poder recibir radioterapia. No todos los tumores necesitan radioterapia, pero este es un ejemplo de que veamos cuán diferente es, ¿no? De que haya 9 por millón y solamente 1 por millón, 2 por millón, y que muchos países no tengan acceso ni siquiera oportunidad de tener una máquina de radioterapia. Como dijimos, una de las barreras potenciales de tener el diagnóstico y el registro de cáncer en los países son que muchas veces no se reconoce. Hay un dicho que tal vez lo han escuchado en sus clases y todo, que dice: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si nosotros no sabemos, no hemos estudiado, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho qué cosas tenemos que ver o qué cosa puede ser esas manchas que aparecen en el cuerpo, entonces no podemos reconocer porque ignoramos lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. Entonces sucede mucho eso, especialmente en la atención primaria de salud, que no es por mala gente, no es porque no quieran hacer el diagnóstico, sino es por desconocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? En la atención primaria. Detectar altamente la sospecha de cáncer sería lo ideal y mandar a un tercer nivel para que se pueda confirmar si es realmente cáncer o no es cáncer, y después se puede hacer el tratamiento. Para que se pueda reconocer si es o no es cáncer, lo primero que tenemos que hacer nosotros es educar. Si no se educa a los estudiantes, a los internos, a los residentes, a los médicos familiares, a los primeros que tienen contacto con las personas, estamos fritos porque no tenemos ayuda. Ahí se rompe el eslabón.
se pasan tratando de ver, no, que tome esto, que haga esto, que se ponga esto, y así va pasando el tiempo, y el tumor va creciendo, 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 creciendo. Mientras más tarde llega, disminuye la sobrevida. Entonces, si no detectamos a tiempo, vamos a entorpecer nuestra sobrevida. Mientras más antes detectamos, es mucho mejor. Podemos ahorrar recursos, podemos mejorar la sobrevida, podemos hacer de que el mismo niño sufra menos. También otro problema para reconocimiento de cáncer son las creencias. Las personas especialmente alejadas de la ciudad o también en la misma ciudad, por nuestra misma cultura, hay una creencia de que puede ser el mal de ojo, que el lado del viento y cosas así, de que pueden creer que le ha pasado eso en el ojito, que está comenzando a ver algo blanco o algo debido a que a alguna creencia que se tenga. Los síntomas que pueden ser confundidos con otra cosa, el mismo médico, la mamá, no notan síntomas y signos que no saben, se les pasa por desapercibido. Un niño que en la mañana se despierta y vomita, tiene un vómito explosivo, y dice, tal vez le ha caído mal la cena, y no ven como un signo de alarma de que puede tratarse de un tumor cerebral, o de los dolores de huesitos cuando son muy frecuentes, cuando no calman con el paracetamol o el ibuprofeno. No les llama la atención porque pueden creer que sea un dolor solamente de crecimiento. Y en la atención primaria vemos de que puede haber también un tropiezo en la educación y las creencias, ¿no? Ahí el mismo médico, el personal de salud que está en la atención primaria, puede ir teniendo ese tropiezo con las creencias de la persona, lo mismo con síntomas, signos que no se detectan a tiempo. El transporte muchas veces, como les decía, puede ser muy difícil. Una vez cuando está por el oriente, por Trinidad, eh, un niño de los Yupis se cayó de un árbol y le dolía el abdomen, que ha tardado en llegar como un hospital como 3 o 4 días. También cuando había alguna mordedura de víbora y todo, tardaba mucho en llegar, entonces cuesta mucho tener unas partes que podría haber. El estadio socioeconómico de las personas, de la familia, el apoyo familiar. Algunos tienen bastantes niños, entonces dicen, este niño tal vez está enfermito, no me va a servir para el cultivo, no me va a servir para esto, para el otro, entonces no me va a servir, tengo otros 8 hijos más que sí pueden trabajar, entonces por los que tengo que dar más. Algunos abandonan el tratamiento porque no tienen dinero, porque les cuesta, porque el papá tiene que entregarse alma, vida y corazón, estar acompañando al niño, llevarlo, traerlo, prepararle comida totalmente limpiecita, cuidar y estar cuidado de que no se enferme, que no haya infecciones, ¿no? Entonces, es dejar muchas veces hasta de trabajar para ocuparse de su pequeño. Entonces, la parte socioeconómica también no ayuda mucho y muchas veces es un factor para abandonar. Cuando se tiene una alta sospecha de cáncer, lo ideal sería que exista personal capacitado, una buena infraestructura y que logremos que haya un financiamiento y capacitación continua. Hay muchos programas ahora que se está intentando hacer, especialmente de la Organización Mundial de la Salud, para poder ayudar y poder hacer de soporte a que los países puedan tener esta capacitación continua. Y en la atención terciaria, ya hemos visto la primaria, secundaria, ahora vemos la atención terciaria, que saben que son hospitales grandes. Por la creencia, algunos no querían el hospital, seguimos en esa barrera que sigue arrastrándose hasta la atención terciaria. La educación también, muchos no pueden
no comprender muy bien lo que está pasando, la gravedad del caso, la distancia, el apoyo familiar, la situación socioeconómica del pacientito, afecta bastante, bastante, bastante. Y que se pasen desapercibidos los signos y síntomas. Y a pesar de estar en una atención terciaria, puede ser que los subespecialistas tampoco se les pase por la mente que sea un cáncer. El diagnóstico de confirmación debe ser realizado por el oncólogo, el patólogo, por ejemplo, en un tumor de Wilson, un tumor óseo, se toma una biopsia en el tumor óseo, por ejemplo, en un osteosarcoma, se toma la muestra del hueso y se manda al laboratorio, ya patología, y el patólogo ahí en el microscopio ve qué células pueden ser, le hace marcadores, tinciones, etcétera, para llegar al diagnóstico. Y en muchos lugares los reactivos, bueno, en todos los lugares, los reactivos son muy caros, la inmunohistoquímica es bastante cara, entonces se necesita apoyo de financiación también para esto. El abandono es otro problema en nuestro país y en toda Latinoamérica. Las tasas de abandono son bien distintas. Fíjense, en países de ingresos medios bajos es un 29%. Y en países de ingresos medios altos, un 2%. ¿Qué gran diferencia existe? Y las causas, falta de finanzas y rechazo al procedimiento. Por ejemplo, esto se ve bastante en los tumores de ojito, cuando va creciendo el ojo y el tumor ahí adentro. Entonces parece que como el ojito se quisiera salir, vamos a ver también eso en la mañana. Y ahí uno le dice al papá, ese ojito ya está perdido, tenemos que sacarlo, tenemos que quitar el ojo. Entonces ahí hay un rechazo. No, ¿cómo le vas a sacar el ojo? No, 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 no. Es mucho más fácil convencer a la familia de poder extraer algo que no se ve a algo que se ve. Cuando se le dice voy a cortar, tenemos que quitar la pierna o el brazo, cuando los tumores, por ejemplo, el osteosarcoma invade nervios, invade vasos, invade todo. Entonces hay que quitar, hacer una amputación. Es mucho más difícil convencerles de eso a los papás que convencerles de que tenemos que, se tiene que sacar un riñón, un pedazo de hígado o algo que no se ve. Entonces es muy difícil. El costo de tratamiento, como les decía, hay una parte que ayudan, algunas quimioterapias que sí, otros medicamentos no, entonces sí hay bastante ayuda por las asociaciones que pueden ayudar, que recaudan fondos, pero aún así todavía a ellos no es un tratamiento 100% gratis. La distancia al hospital a veces más de 100 kilómetros, la creencia de que no tiene cáncer, entonces se va a morir, y para qué voy a intentar, para qué le voy a torturar a mi hijito. Y también en algunos países, por ejemplo en la India, el sexo femenino no es tan apreciado como el sexo masculino. Entonces decían, bueno, ¿para qué voy a invertir tanto en las niñas? Si es que igual tengo estos otros niños que a los que ellos necesitan más atención, entonces no, las niñas no, entonces dejaban a se vio que muchas niñas abandonaban el tratamiento por eso, solamente por ser niñas, un poco triste. Y el diagnóstico tardío nuestra barrera va a ser el nivel de educación, la ausencia de cobertura de salud, distancia entre el hogar y el hospital. La mayor parte de esta demora se atribuye a la mala interpretación de los síntomas y retraso en la referencia. Se ve casos muy tristes a veces de que primero comenzó como una pequeña lesión en la pierna que parecía que se le estaba hinchando, le hicieron una ecografía por aquí, una ecografía por allá, que decían que era una infección, le dieron el tratamiento, luego le hicieron biopsia, pero no le tomaron bien la muestra a la pacientita, entonces solamente fue que le tomaron una parte de la grasa, entonces dijeron no es nada,
y de ahí empezó a crecer, 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 crecer. Y los tumores cuando crecen, 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 se empiezan a diseminar por vía sanguínea, por vía linfática, y empiezan a hacer metástasis. Entonces, de esa pequeña lesión que contaba la mamá, que era de menos de 1 centímetro cuando comenzó, ha llegado la pequeña con metástasis a nivel pulmonar. Todo el campo pulmonar lleno de metástasis. Entonces, a veces el retraso en la referencia de los niños, el que uno no tenga valor de decir, no sé, pero le puedo mandar a otro lado, entonces cuesta mucho nuestra cultura, especialmente en Bolivia, decir, señor, no sé, prefiero que le lleve a otro hospital. Entonces eso cuesta, ¿no? Entonces dicen, no, yo sé que tengo que tratar, que tengo que ver, que tengo que hacer la prueba, pero el que se lleva la peor parte a veces es el paciente, ¿no? Porque no tiene una referencia a tiempo. Hemos visto puros problemas hasta ahorita, así que, ay, no, qué triste, ¿qué vamos a hacer en nuestro país que no tenemos, pero sí hay soluciones para todos los problemas que hemos visto. Y la mejor manera, la más eficaz de mejorar la supervivencia del cáncer infantil es identificar la enfermedad tan pronto sea posible. Entonces, mientras más antes nosotros detectemos a los pacientes que creamos que tienen riesgo de tener cáncer o de que pensemos de que puede ser un cáncer, entonces, mientras más antes se detecte, mucho mejor es la supervivencia. Nuestras curvas mejorarían un montón, las curvas de supervivencia. La demora en llegar a un diagnóstico final conduce inevitablemente a una etapa bastante avanzada de la enfermedad, un efecto negativo en la supervivencia sin enfermedad a largo plazo. Entonces es bien triste que un tumor de riñoncito, que si lo detectamos a tiempo puede tener una sobrevida hermosa de más del 80%, pues si no lo detectamos a tiempo y ha habido metástasis y todo, bajamos de ese 80 a un 40, a un 30%. Entonces, cuán importante es de que todos nos pongamos las pilas y empezamos a pensar en identificar lo más antes posible el cáncer. Y esto no solamente es en los tumores infantiles, también es muy importante en los tumores de adultos. Y creo que es el talón de Aquiles de todos los sistemas de salud de los países de Latinoamérica, porque nuestra baja supervivencia se debe a eso, a la detección tardía, a que no haya controles, a que el médico de familia, el médico que le ve, el médico general que está revisando y que tiene el primer contacto sea con el niño o con el adulto, que no vea lo que está sucediendo, que no revise, que sea como, hay muchos que se cansan porque tienen mucha consulta, que no hay tantos médicos en el hospital, pero eso no deja de que cada persona que viene al médico es especial, es diferente y que tenemos que recordar siempre que debemos tratar a nuestros pacientes como si se tratara de nuestra familia, como quisiéramos que trataran a nuestro papá, a nuestros hermanos, y tratarlos individualmente y no verlos así como que, ya una fila aquí, hagan todos los que tosen el otro lado, todos los que tienen diarrea y empezar a atender así como siguiente, 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 y no fijarnos en cosas que tal vez nosotros, si fuéramos un poquito más minuciosos, que captemos cosas que puede salvarle la vida a ese niño, que puede darle la oportunidad de tener una vida normal en un futuro. Hay varias campañas de detección que se hacen en los diferentes países. Y miren, estos son los signos de alarma que se muestran. Por ejemplo, cosas que no son normales y que uno puede hacer un panfleto como estos parecidos y puede repartirlos en la población, en las universidades, en los hospitales, y decir que el dolor persistente de los huesos, el abdomen, no es algo que sucede, o sea que, no, siempre le duele cuando come esto. Entonces, son signos de alarma, de alerta, de decir, algo está pasando con el pequeño. Fiebre sin causa o por más de una semana. No es normal que un niño tenga fiebre por más de una semana, es rarísimo. Después de que comiencen a aparecerle moretes por el cuerpo, de lo que sea que le toques con un dedo y que se le haga un morete, no es normal.
que tenga sangrado por la nariz o por las encías, también que crezcan los ganglios. Muchas veces dicen, es que su oído se ha inflamado o me ha dicho el doctor que era su garganta, pero no desaparece ese ganglio y más bien en vez de disminuir su tamaño va comenzando a aumentar lentamente, entonces eso no es normal. Que tenga picazón en el cuerpo y que no haya lesiones en la piel también es otro signo de alarma. Que haya palidez, anemia, pérdida de peso, que un niño pierda de peso muy bruscamente, es también muy llamativo, que tenga dolor de cabeza, vómitos por la mañana, que la barriguita vaya creciendo, creciendo. Muchos niños pequeños no se les nota tanto sus tumores en la barriguita hasta que comienzan a crecer y crecer y crecer más. Entonces, ay, no, siempre es barrigoncito, mi hijito, dicen las mamás, pero puede ser que no, que sea algo que está pasando. Y generalmente los tumores de abdomen son descubiertos por los padres cuando están bañando al pequeño y sienten ahí en la barriguita una masa. Y es donde vienen al hospital. Y las infecciones que no mejoran. Un niño que tiene todo el tiempo infecciones, hay que revisarlo muy, 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 muy bien. Entonces, estos son algunos ejemplos de materiales que hay que se puede hacer para poder ayudar a que se diagnostiquen tempranamente los tumores y repartirlos y decir bien en el caso de esto. Y los papás que están todo el día con los niños, que están todo el día ahí metidos en la casa, entonces pueden detectar de manera fácil lo que le está pasando porque conocen muy bien al pequeño y con esta guía, con esta ayuda, pueden llegar al hospital de manera temprana. Existen acrónimos también acerca de la detección, que la pérdida constante de peso, los dolores de cabeza, que haya dolor de huesos, de articulaciones, espalda. Entonces, hay un montón de material. Aquí está traducido el anterior para que no le guste tanto el inglés, que está sigla por sigla, todo lo que tenemos que ver, masas en el abdomen, hematomas, todo lo que deberíamos revisar en una consulta normal de un niño. Infecciones constantes, frecuentes persistentes, leucocoria. La leucocoria es cuando se pone blanca, la parte del ojito donde se ve un reflejo. Vamos a ver una aplicación que quiero que se bajen hoy. Vómitos y náuseas, astenia, dinamia, cambios oculares, fiebres recurrentes, todos estos son signos de alarma. Signos de alarma, síntomas generales, sería fiebre inexplicable, astenia, dinamia, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna. Si lo estoy repitiendo más de una vez, es porque quiero que se les fije, que sepan que estos son los signos de alarma. En una malignidad hematológica, leucemia, el niño va a estar pálido, va a tener fiebre, dolor óseo. Los que han pasado de hematología saben que la leucemia va a ser una alteración a nivel de la médula ósea, entonces ahí es donde ocurre todo el problema de la enfermedad. Entonces el dolor óseo se va a deber a que va a una proliferación muy rápida de las células malas de los blastos y eso va a ir produciendo el dolor, ¿no? Entonces le cuesta caminar, le duele, sangran de la nariz, empiezan a aparecer petequias. Las petequias son las manchitas lilas que aparecen y las linfadenopatías. Ustedes pueden diferenciar una picadura de insecto o alguna otra lesión dérmica de una petequia solamente presionando, ese es un tip. Presionan y si es que ustedes presionan y desaparece, no es una petequia. Pero si ustedes presionan y no desaparece, eso sí es una petequia. En los tumores abdominales vamos a ver cambios en los hábitos intestinales. A menudo puede haber estreñimiento, vómito, dolor abdominal, distensión, masa, cambios en el temperamento, también los tumores cerebrales, las de niños que son irritables, regresión de los hitos, que quiere decir que si el niño ya caminaba, hablaba muy bien, ha comenzado a tener dificultades para caminar, no puede hacer bien el uso de las palabras, no
no va a coordinar sus movimientos. Y cuando hay una presión intracraneal elevada, puede haber una cefalia progresiva, vómitos, alteración de la conciencia, convulsiones. A veces en los pequeños, como ustedes saben, tenemos suturas en la cabeza que no están soldadas cuando el niño es muy pequeño. Entonces, ahí juega un papel de compensación y no es tan fácil que llegue a una hipertensión intracraneana como en un niño que ya tiene las suturas cerradas, donde si hay un efecto de masa y que hay un aumento de presión y de formación de líquido cefalorraquídeo, hay más dolor y vómitos como reflejo. Entonces, es más frecuente en los que ya tienen las suturas cerradas. Nos ayuda un mecanismo de compensación en los niños pequeñitos porque tienen harto espacio todavía, pueden tener espacio para extender aunque esté sucediendo un efecto de masa en la cabecita. La malignidad oftalmológica, la leucocoria, estrabismo de nueva apariencia, proptosis, alteraciones visuales. En los tumores óseos, dolor persistente. Muchas veces el dolor persistente es pasado desapercibido por los papás porque dicen, no, dolor que está creciendo, ya es su época de crecer, ya está, se está alargando. Y las fracturas patológicas, otra cosa que tenemos que tener. Niño o adolescente que venga con una fractura de fémur y que no haya sido así como que un accidente, bueno, es muy raro, muy difícil que se fracture el fémur. Entonces, fractura de fémur tenemos que estudiarlo bien. Algo está pasando, no está normal lo que está sucediendo. Entonces, fémur fracturado en paciente pediátrico o adolescente, tenemos que parar las orejas y estudiar bien qué está sucediendo. Esta es la app que quiero que se bajen. Es una app llamada Cradle, que se llama White Age Detector. Entonces nos ayuda a detectar lo blanquito del ojo, que esta es la leucocoria, y nos ayuda para que podamos hacer un escáner nosotros por nuestro medio. Entonces uno saca la foto, puede sacar varias fotos si es que estás en un pueblito o algo así, en una práctica, sacan la foto y luego va a escanear esto las fotos. Puedes hacerlo directamente sin sacar foto o a las fotos, este escáner. Entonces, este va a ir escaneando foto por foto y va a detectar si existe un blanco del ojo. Lo normal es que se vea, ahí vemos el normalito, es este de acá, se los voy a subrayar para los que están viendo. Ese es el normal, como se ve. Pero este blanco que vemos, esta es la famosa leucocoria. Entonces, que ustedes vean un ojo así, eso ya nos dice que existe un tumorcito ahí en el ojo, que hay que verlo con más detenimiento y poder detectar esas ecografías y todo lo demás, ¿no? Pero ya la leucocoria es un signo de el tumor del ojo, que se llama retinoblastoma. Se puede hacer un estudio con esa aplicación directamente, donde nos dice qué es normal y qué es anormal. Entonces nos detecta así. Entonces es bien facilita de usar, no es difícil de usar y que puede ayudar a detectar tempranamente los tumores de retina, de retinoblastoma. Como les he dicho, hay muchos consorcios, muchas asociaciones en el mundo que han ido ayudando a que haya mejora en los tratamientos. Que, por ejemplo, está el BFM, que es el consorcio europeo, el Children's Oncology Group, que es el consorcio americano, la Sociedad de Oncología Pediátrica, que es toda esa área internacional, tanto americana como europea, la italiana. Entonces, todos estos consorcios hacen que se esté mejorando poco a poco. En Latinoamérica tenemos una que es AOPCA, que es un ejemplo para todos los países, que es una asociación de todos los países centroamericanos y que han logrado hacer un tratamiento homogéneo para todos ellos, para todos estos países, tanto Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tienen un tratamiento estándar. Entonces todos manejan los mismos protocolos,
todos manejan hablan el mismo idioma en tratamiento. Y eso ha ayudado mucho a su sobrevida y pueden hacer estudios, pueden publicar artículos gracias a eso, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo que ellos han publicado, que es el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda, que ellos han modificado un poquito el tratamiento europeo y lo han hecho de acuerdo a los recursos y a la población, porque no es lo mismo darle un tratamiento a un niño europeo que a un niño latino por las características que tienen, ¿no? Entonces, muchos niños latinos vienen bastante desnutridos, con bastante carga, que ha venido un diagnóstico tardío, entonces no se le puede dar la misma intensidad, varía. Les presento, este es el hospital en el que he hecho la residencia. Es un hospital de Guatemala que ha logrado por medio de donaciones y fundaciones hacer que el tratamiento sea 100% gratuito. Desde que empiezan el hospital, todo es gratis. Y les muestro eso porque ellos, como todos nosotros, hemos empezado de a poco, mejorando la sobrevida. Tenían bastante abandono, de un 10.8%, y que actualmente ha bajado eso a un 0.3%. O sea, lo máximo que ha tenido sido un 23.6% y que ha disminuido un 0.3%. Hay otros consorcios latinoamericanos, como es el CLEOP, donde están casi todos los países y que eso es para los linfomas. Y hay otras también, otras cosas que se está haciendo. Por ejemplo, este es el Cure All, que se llama, que es una visión que tiene la Asociación Mundial de la Salud, que para poder ayudar a que mejore esto. Este es un paciente sobreviviente que dice, todos los niños, o sea, niño no puede pelear contra el cáncer solo, pero juntos podemos pelear y ganar. Entonces, la idea es de que todos trabajemos juntos, que no es el país, no es esto, que no, yo no veo pacientes con cáncer, que no, a mí no me interesa la oncología, sino que todos podemos poner un granito de arena para mejorar. Entonces, la iniciativa global para el cáncer infantil de la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente hay 400,000 niños que desarrollan cáncer cada año y de los cuales solamente el 30% va a sobrevivir, especialmente en los lugares donde hay muy bajos recursos. Y la meta es de que se logre al menos un 60% de sobrevida hasta el 2030 en los países de bajos recursos y de medianos recursos en todas las patologías. O sea, que lo mínimo que exista en la patología más agresiva sea un 60% de sobrevida. Esa es una meta que tiene la Organización Mundial de la Salud y que se está empezando a trabajar en varios puntos. Por ejemplo, la detección precoz es como les digo, así el top de la oncología para que nos vaya bien. Después también mejorar los equipos, los soportes de nutrición. También otro punto es de que incluir un apoyo psicosocial, porque el cáncer es integral. En adultos y en niños es un equipo integral. Hay tanto el médico que da la quimio, que es el oncólogo, cirugía, tiene que haber también patología, tiene que haber en la parte de la bioquímica, tiene que haber también la parte de ya sea medicina interna, si son adultos o pediatría, los nutricionistas, porque se pierden bastante peso, se consumen por el mismo cáncer, porque no pueden comer por la mucositis, no pueden comer por los vómitos, los efectos de la quimioterapia. Entonces se necesita un buen apoyo nutricional, pero también el apoyo psicosocial es bien importante, es muy, muy importante. Desde la manera de cómo decirle a un paciente, tiene cáncer, hasta poder nosotros hablar del tratamiento,
decirle cómo le está yendo, porque necesitas una comunicación con la familia todo el tiempo. Si son pequeños, muchas veces te piden que hables con los abuelitos, con los tíos, que todos quieren saber de qué está pasando, porque es una enfermedad que no es como un resfrío que se va a curar en un día o 2 días, sino que necesitan tratamientos largos, intensos, que puede haber muchas complicaciones durante el tratamiento. Entonces se tiene que dar un apoyo psicológico también tanto a la familia como al paciente, ¿no? Un adolescente que se entera que tiene cáncer es un golpe bastante duro, muchos tienden a deprimirse, es bien complicado, ¿no? Ahí, ahora, a los que les interese un poquito conocer a algunos sobrevivientes, hay unos sobrevivientes que están haciendo unas charlas acerca de cómo ha sido su experiencia de pasar el tratamiento de leucemia y la están haciendo por Instagram. Entonces, si alguien quiere acompañarles en el vivo o algo, les puedo pasar el link después. Otra iniciativa que se tiene y que ya varios de la universidad han tenido la oportunidad de hacer este curso es un curso virtual de diagnóstico precoz del cáncer en niños y adolescentes que nos da una pincelada de lo más importante, de lo que tenemos que saber, qué tenemos que ver, qué tenemos que hacer para poder detectar a tiempo un cáncer. Entonces nos da los conceptos básicos. Está abierto para todos los que quieran ayudar a poder hacer un diagnóstico precoz de cáncer infantil. Es un curso que es gratis, 0% de pago. No necesitas pagar nada, solo tienes que tener ganas de aprender. Dura 10 horas este curso. Es un curso que se lo ha realizado junto con el equipo de la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, y que está muy bonito. Entonces, ya han tenido la oportunidad de realizar este curso todos los de el último semestre de la universidad que han pasado conmigo oncología y que lo han hecho muy bien y les ha gustado, les parece muy interesante y que vale la pena que lo pasen. Entonces ahí está el curso, el que también tenga interés de conocer más de este curso, puede decirme, yo le paso el link para que se puedan inscribir. Son 10 horas que tienen que invertir, gratuito, y tienen un certificado de la OPS. Las conclusiones sería que no, lo más importante es que la mayoría son diagnosticados tardes, tristemente, nuestros niños y adultos también, y en etapas avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, nuestra sobrevida es pobre, baja. No quiere decir que, no es porque en Latinoamérica no hay buenos médicos, porque no se hace nada. Utilizamos casi los mismos tratamientos que se utilizan a nivel mundial, modificados por las características nutricionales, etcétera, pero lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, no se diagnostica a tiempo, es tarde. Y los primeros signos y síntomas no son específicos, a veces hacen dudar, confundir. Tenemos que ser más minuciosos, ir buscar más, el que busca encuentra, ¿no? Y una vez que se ha identificado que tiene sospecha de que esto no me huele bien, me parece raro, no sé muy bien qué puede ser, entonces refieran al niño, mándenlo a otro centro para que lo puedan observar y ver qué está pasando, ¿no? Para no ser parte del retraso de la confirmación de diagnóstico. Y nunca se olviden que un diagnóstico temprano, que un diagnóstico a tiempo nos va a ayudar a mejorar la sobrevida del paciente. Nos va a ser esa lucecita que espera, ¿no? Eso de que ya no vamos a decir, no, son solamente 6 de cada 10 que se pueden curar, sino vamos a decir, ahora tenemos 8 de cada 10 que se curan, entonces ya tienes más esperanza, ya no es así como que, no, cáncer, muerte. Entonces, ayudemos todos a que podamos detectar de manera precoz el cáncer y mejorar la sobrevida de los niños en nuestro país. Ya que en muchas sociedades puede ser visto como una sentencia de muerte, el cáncer, pero la oncología pediátrica en especial nos ofrece una oportunidad de demostrar altas tasas de curación a través de mejorar
la detección precoz y darles un tratamiento oportuno. Entonces, esta es la esperanza de que nuestros niños puedan salvarse y tener un futuro y tener una vida normal y que les podamos ofrecer. Esa es la primera charla. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna acotación, alguna duda que tengan, sino para que pasemos a la segunda charla. Aquí hay una pregunta que dice, en caso de que a pesar de tener el diagnóstico, los padres se niegan a tratar a su pequeño, ¿cómo se procede? ¿Existe alguna sanción a los padres para los padres negligentes? Lamentablemente, les cuento que en nuestro país ha cambiado un poquito. Antes sí se podía trabajar junto a la Defensoría de la Niñez para que, para que el papá pueda aceptar el tratamiento, pero ahora es un poco más complicado. Sí se hace un seguimiento con la Defensoría de la Niñez, pero no podemos obligar a los papás a nada, aunque nosotros sepamos de que está en riesgo la vida del paciente. Si el papá tiene el deseo de, por ejemplo, tratar con medicina tradicional o con otras alternativas terapéuticas, no podemos obligarle a que se quede, lamentablemente. Eso es un poco triste porque tuve el caso de un pacientito que tenía un tumor muy pequeño en el riñón y lamentablemente la familia no decía, no quiso por nada, no creían que iba a poder desaparecer con otros tratamientos. Muy triste, el niño tenía, o sea, estaba una belleza como para hacer un tratamiento y tener un 90, un 95% de que le iba a ir bien. Pero lamentablemente los papás por nada del mundo quisieron el tratamiento, entonces se habló de psicología, la defensoría, y al final se lo llevaron al niño, pasó un par de meses y volvió que querían el tratamiento, pero ya había metástasis y todo, o sea, ya era más complicado, ¿no? O sea, sí se le hizo el tratamiento al pequeño, pero hubiera tenido una mejor respuesta, hubiera sufrido menos durante el tratamiento, no hubiera tenido que entrar a terapia intensiva, nada, si en ese entonces, meses atrás, hubiera hecho el tratamiento, ¿no? Sí, el niño vive y todo, pero le hubiéramos ahorrado un montón de sufrimiento al pobre. Y me dicen de que les voy a pasar el link del curso, les voy a pasar para que puedan entrar. Al final de todo les paso y con gusto pueden inscribirse al curso, como les dije. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, no sé si Alison puedo proseguir para la siguiente charla o cómo va a ser la dinámica. Sí, doctora, si gusta, puede continuar. Entonces, vamos a continuar. Ya saben, pueden detenerme en cualquier momento. A veces no le voy a echar ese ratito, pero sí pueden hablar y no hay ningún problema. Esta parte va a ser un poco más ya en la parte que me interesa, que ahí tomen apuntes, sus cuadernos, saquen para anotar. Vamos a hablar de las urgencias. Tal vez ahora a mí no me va a llegar ningún paciente, pero les aseguro de que todo lo que les queda, tanto en la universidad como, como después del internado, la residencia, les va a llegar un paciente oncológico. Y ustedes pueden ser los que les salven la vida y que eviten que el paciente muera y no llegue a tiempo al hospital. Entonces vamos a comenzar. Es un capítulo bien importante y que todas estas emergencias son causa de mortalidad en pacientes con cáncer. Y estas emergencias pueden estar presentes desde el momento del diagnóstico. Puede ser que debuten con esto, que lleguen nada más a la de emergencia y que no sepa que tenga cáncer, pero que esté debutando y que en ese momento ha explotado todo y sea su diagnóstico en ese momento, en esa emergencia. Las urgencias oncológicas pueden presentarse, como decía, en el debut o aparecer en el transcurso de la enfermedad. Puede ser una complicación de un tratamiento
o la misma progresión de la enfermedad. Estas emergencias tienen 4 categorías, las voy a dividir así para que podamos ir viendo cada una. Esa categoría son las hematológicas, la categoría neurológica, la categoría metabólica y la categoría cardiovascular. En las neurológicas tenemos la hipertensión intracraneana y la compresión medular. Esto vamos a ver generalmente en la hipertensión endocraniana en los tumores cerebrales o en tumores que hagan metástasis en el cerebro. ¿Por qué? Porque por el mismo mecanismo de inflamación que produce el tumor y la ocupación de esa masa, va a haber un aumento de la presión intracraneana. Entonces, y nos va a haber un montón de signos neurológicos. Y la compresión medular, que puede deberse a un tumor que invada la médula espinal y que la esté comprimiendo. Las cardiovasculares, el derrame pericárdico, un síndrome de vena cava, taponamiento cardíaco, estas son las 3 principales cardiovasculares. Hematológicas, la hiperleucocitosis, la hiperleucocitosis, para los que todavía están en cursos inferiores, es cuando aumentan mucho los glóbulos blancos, la trombocitopenia cuando bajan las plaquetas, la coagulopatía intravascular diseminada, y la neutropenia febril es cuando los neutrófilos disminuyen bastante, entonces nos quedamos indefensas y tenemos fiebre. Es una emergencia oncológica también. Las metabólicas, el síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia y la hiponatremia. Vamos viendo poco a poco estas emergencias, las más importantes, no las vamos a ver todas, pero esta es la que quiero que se aprendan de memoria porque muchas veces nos llegan niños con síndrome de lisis tumoral que no les han tratado como deberían en su primer contacto con un médico, con un centro de salud, y llegan con una falla renal. Esta es la emergencia más común porque, como hemos visto, las leucemias son lo más frecuente, entonces varias leucemias también presentan síndrome de lisis tumoral. Y eso es lo más común que se enfrentan los médicos. Esto se debe a la destrucción espontánea de las células malignas. En forma directa o indirecta pueden condicionar a un desequilibrio homeostático con riesgo vital, riesgo de fallo renal y muerte. Cuando decimos que hay un síndrome de lisis tumoral, es cuando hay una de estas alteraciones. La hiperuricemia es cuando se ve un alto ácido úrico, la hiperfosfatemia cuando hay un aumento del fósforo, hipercalemia cuando hay aumento del potasio, y la hipocalcemia. Ahora les voy a explicar cómo sucede todo esto. Este es un grafiquito bastante bonito para que podamos entender qué sucede en el síndrome de lisis tumoral. Aquí vemos estas células grandes. Vemos una que es como si fuera un espejo, una raqueta de ping-pong. Y esos son los blastos, esas son las células malas de la leucemia. Entonces son los blastos leucémicos. Son grandes, deformes, con un citoplasma escaso, que son muy diferentes. Por ejemplo, miren, ese es un glóbulo rojo. Son bastante grandes. Los linfocitos vendrían a ser así un poquito más grandecitos que el glóbulo rojo. Entonces son mucho, mucho más grandes que los linfocitos normales. Estos son linfocitos normales, inmaduros, enfermos, y que son así como se ve aquí al microscopio. Ahí está. Entonces, estas células malignas de manera espontánea pueden romperse y liberar, o por medio de la quimioterapia cuando ya se empieza el tratamiento, pueden liberar y liberan estas sustancias. Tienen mucho más potasio que una célula normal, tienen bastante también fósforo, y también va a haber los ácidos nucleicos en cualquier célula, ¿no es cierto? Entonces, a ver, por la cantidad de potasio que tienen, que es más que una célula normal, pueden producir una hipercalemia. El fosfato que tiene, la hiperfosfatemia, y los ácidos nucleicos, la hiperuricemia.
Todo esto puede producir entonces lo que es el síndrome metabólico. Síndrome de lisis tumoral. Entonces, ¿qué nos produce la hiperpotasemia? Nos va a producir arritmias cardíacas, alargamiento de PR, la onda T picuda. La hipocalcemia nos va a producir, va a haber una hipocalcemia compensatoria que va a llevar al riesgo de arritmias cardíacas. ¿Por qué va a haber una hipocalcemia con el fósforo? Porque nuestro fósforo, si recordamos un poco de fisiología, nuestro fósforo se une al calcio, entonces se pega. Por eso va a disminuir. Mientras más fósforo haya, menos calcio va a haber. Entonces hay hasta una fórmula para ver el riesgo que tiene cuando multiplicamos el fósforo por el calcio. Y va a haber esta hipoglucemia compensatoria que también va a llevar a riesgos cardíacos. Puede haber espasmos musculares, convulsiones, prolongaciones en QT, alto riesgo de fallo renal por tubulopatía obstructiva, alto riesgo de insuficiencia renal crónica consecuente por los ácidos nucleicos. Esos son los criterios, entonces, para decir que estamos frente a un síndrome de lisis tumoral, tenemos que decir que hay presencia de 2 o más de las alteraciones enunciadas. Y en adultos tenemos que considerar que el fósforo puede ser máximo hasta 4.5, porque todos estos valores que les estoy mostrando son de pacientes pediátricos. El ácido úrico, más de 8, potasio más de 6, fósforo más de 6.5 y el calcio menos de 7. Conste que también tienen que muchas veces ustedes corroborar la fórmula con la albúmina, ¿no es cierto?, para ver el calcio real, para que no vean que sea algo irreal que está con hipocalcemia. Estos elementos en el laboratorio pueden aparecer 3 días antes o hasta 7 días después de iniciar el tratamiento. Ya después de los 7 días de inicio del tratamiento ya no va a haber lisis. ¿Por qué? Porque los primeros días de tratamiento o antes del tratamiento va a haber muchas células como las que hemos visto aquí atrás. Entonces va a estar lleno ya de estas células azulitas, lilas con azul grandes. Va a estar lleno, entonces se van a autodestruir solitas o van a destruirse por el tratamiento, porque le ponemos la quimioterapia y empezamos a matar esas células, a destruirlas. Y por ese mismo efecto de la quimioterapia, entonces continuamos con esta parte que decía 3 días antes y 7 días después del tratamiento. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque iniciamos el tratamiento de la quimioterapia y de manera automática vamos a ir a matar las células y vamos a liberar todos estos elementos bioquímicos y podemos producir un daño renal terrible. Las causas, entonces no nos hemos pedido mucho. Las causas más frecuentes son pacientes mientras mucho más grande sea su tumor, mucho más diseminada está la enfermedad y mientras más rápido sea la velocidad de crecimiento, más riesgo tenemos de tener un síndrome de lisis tumoral. Los más frecuentes son las leucemias y el linfoma no Hodgkin. Aquí en la foto vemos justo un linfoma no Hodgkin, un Burkitt miren este tumor. Y este tumor tiene una característica bien especial,
que muchas veces algunos no creen cuando dicen, no, le prometo, doctor, que una semana y no tenía nada. El Burkitt es un tumor de crecimiento súper rápido, que tiene un crecimiento acelerado, que es cierto que no es que te está mintiendo el papá o la mamá, es cierto que realmente ha tenido ese crecimiento tan brusco, tan rápido. Otros factores de riesgo para el síndrome de lisis tumoral está la hiperleucocitosis. Cuando un tumor tiene más de 400 gramos, también decimos, uy, no, este nos puede hacer un síndrome de lisis tumoral. Una lactato deshidrogenasa más de 500 también, como les decía, la relación entre el calcio y el fósforo, cuando multiplicamos y nos sale fósforo por calcio más de 60, ahí tenemos que decir, uy, no, este necesita que le pongamos muchos más líquidos porque nos puede hacer un síndrome de lisis tumoral. Conducciones renales o cardíacas preexistentes también, inicio de quimioterapia o radioterapia. Aquí vemos los que tienen riesgo más alto, por ejemplo, en la leucemia son los que tienen glóbulos blancos más de 100.000, en una leucemia mieloide, glóbulos blancos más de 50.000. Riesgo intermedio entre 50.000 a 100.000, riesgo intermedio entre la leucemia mieloide entre 10.000 y 50.000, riesgo bajo menos de 50.000 blancos y en las mieloides menos de 10.000. Estos son los más frecuentes. Y también, como les decía, el linfoma no Hodgkin, como el Burkitt, o también el linfoblástico. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? Puede tener náuseas, puede tener vómitos, diarrea, anorexia, puede tener alteraciones de la conciencia también, hematuria, oliguria, anuria, edemas, convulsiones, fallo cardíaco, arritmias, hipotensión, tetanía, calambres y puede tener hasta una muerte súbita si no lo detectamos a tiempo. A veces se nos pasa que en la emergencia pedimos laboratorios los más importantes y en un paciente que vemos que puede tener una masa o que vemos algo sospechoso que puede aparecer un cáncer, siempre pidan electrolitos. Esa puede ser la manera de detectar rápidamente que el paciente tiene alteración de electrolitos y vemos los parámetros, ¿no? Si tiene hipercalcemia, si tiene hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, ahí podemos decir, pucha, este paciente tiene dos, como hemos visto, de los criterios, entonces sí lo podemos decir que es un síndrome de lisis tumoral. Entonces hay que pedir un hemograma, el estado ácido base también es importante, si nos tienen la oportunidad de tener un estado ácido base, sí o sí electrolitos y hemograma. Si se puede, una lactato deshidrogenasa, la función renal, urea, creatinina, ácido úrico, orina completa, incluida densidad y pecho urinario. Eso es lo ideal, pero nos tenemos que adecuar a lo que tenemos en nuestro centro. Muchas veces solamente hay hemograma y electrolitos, entonces si es lo único que tenemos, no importa. Creatinina hay en todo lado, así que pueden hacerla. Y una orina simple pueden hacer, no hay problema. Si tienen todo en su centro, perfecto, pueden hacer todo. Se puede producir una ecografía renal, abdominal, tomografía, ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía de tórax. Con una simple radiografía de tórax, por ejemplo, podemos diagnosticar una masa mediastinal. Entonces, tenemos que hacer, usar los recursos que tenemos, no decir, ah, yo no tengo tomografía, no tengo resonancia, nada, no le voy a hacer nada. Háganle lo que tengan, ¿no? Entonces, esta masa, por ejemplo, en mediastino, y vemos cómo se está midiendo el volumen que tiene y podemos determinar que por los volúmenes, si es que va a tener riesgo de tener un síndrome de lisis tumoral o no, pero que a simple vista, se dice, sí puede tener un síndrome de lisis tumoral. Y ahora vamos a hablar un poco del manejo. Ya hemos visto que puede ser así súper complicado y puede arruinarnos los riñones de por vida. Vamos a ver cómo se puede manejar. De acuerdo al riesgo que hemos visto, si vemos que es un paciente que tiene un gran riesgo de tener síndrome de lisis tumoral, entonces lo tenemos que tener monitorizado, que quiere decir tenemos que ir verificando
su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, su presión arterial, temperatura y viéndole poco a poco, monitorizarlo, ponerle su vía endovenosa con una buena cantidad de fluidos y ponerle alopurinol. El riesgo intermedio, monitoreo, hidratación, el alopurinol siempre. Si hay hiperuricemia, se debe utilizar rasburicasa. La rasburicasa no la tenemos nosotros, pero tenemos el alopurinol, entonces usamos lo que tenemos. Riesgo alto, hidratación y rasburicasa. No tenemos, usamos alopurinol. La base principal cuando tenemos un paciente, nos llega a nuestro centro de salud de por ahí lejos, entonces lo primero pensar en hidratarlo. Al hidratarlo podemos ayudar a controlar todo el resto de las alteraciones bioquímicas, porque estamos aumentando la bulimia. Control de la hiperuricemia, como les digo, tenemos nosotros solo disponible alopurinol. El controlar la hiperfosfatemia. Cuando ya hay un daño renal, pensar en poder hacer una diálisis, ya sea peritoneal o una hemodiálisis. Controlar la hipocalcemia solamente si es sintomática. Si no, nunca corrijan una hipocalcemia en un paciente con síndrome de lisis tumoral. Y también control de la hipercalemia. La hidratación, una buena vena, la mejor que encuentren, con un buen calibre de vía. Entonces, la enfermera más capa o el médico más capo que pueda tener un buen acceso venoso nos va a facilitar mucho. Pueden ponerle 2 a 3 litros metro cuadrado por día en menos de 10 kilogramos. Y después el paciente 8 o 7 son 200 ml kilogramo día. Y lograr una diuresis horaria de 3 ml kilogramo hora o 100 ml metro cuadrado hora. Nunca, nunca, de los nunca, ponerle electrolitos a su suero. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, el síndrome de lisis tumoral produce una alteración del hidroelectrolítica. Entonces, todos los problemas los empeoraríamos. Entonces, por eso nunca pongan potasio, ni calcio, ni fósforo. Una simple solución fisiológica salva la vida de este paciente. Entonces, que le pongan una buena vía y solito, purito, la solución fisiológica es excelente. Control de la hiperuricemia. Ya cuando sea más práctico, se puede utilizar una alcalinización urinaria, pero que muchos libros, mucha literatura dice que ya no nos recomiendan la alcalinización. Lo utilizamos todavía en nuestro medio debido a que no contamos con la raspricasa y nos ayuda bastante con el ácido úrico. Pero en el centro de primer nivel es mejor no animarse a alcalinizar, que es de alcalinizar es poner bicarbonato en la solución, pero es mejor, ahí nomás sepan que se hace, pero es de bastante cuidado, ¿no? El alopurinol lo venden en cualquier farmacia, y también en todos los hospitales. Es de 300 a 500 miligramos metro cuadrado día. La rasburicasa sería ideal que tengamos en todos los medios. Estamos tratando de conseguir por una casa farmacéutica hindú para que nos llegue a un precio accesible. Esta nos baja el ácido úrico así como por arte de magia. Es una belleza. La rasburicasa se utiliza máximo unas 2 dosis al máximo y se pasa en 30 minutos. Pero nos baja rapidísimo. ¿Por qué? Porque el alopurinol solo nos va a disminuir nos va a evitar que se forme, ¿no? Por su mecanismo, si se recuerdan de farmacología. Por el mecanismo solamente bloquearíamos la formación del ácido úrico. Pero ¿qué sucede con el ácido úrico ya formado? No pasa nada, queda ahí. En cambio, la rasburicasa va a degradar este ácido úrico en la lantoína. Aquí hay un trabajo publicado acerca de el alopurinol versus la rasburicasa.
y que se ha visto cómo baja, ¿no? Entonces la rasburicasa va bajando. Si ven el ácido, la rasburicasa baja es súper rápido, el ácido úrico. Y luego se va manteniendo, manteniendo, manteniendo. Pero vean la diferencia, si es una diferencia significativa, viendo solamente al ojo sin necesitar la P. Vemos que hay una diferencia bastante marcada con el allopurinol, que vemos que va bajando más lentamente y no llega a los niveles de bajar de la rasburicasa. Es que sí hay una diferencia significativa, ¿no? Para recordar un poquito nuestro fármaco y la bioquímica, vemos que la adenosina y la guanina, como se van degradando, inosina, guanina, pero llegan a ser hipoxantina. Las dos llegan a ser hipoxantina, xantina, y que por medio de la xantina oxidasa se va a convertir en ácido úrico. Y el ácido úrico se va a convertir en alantoína. Pero el allopurinol va a actuar ahí para evitar que la hipoxantina se convierta en xantina por medio de bloqueo de la xantina oxidasa. Como les decía, entonces, con el allopurinol vemos que no pasa nada con el resto del ácido úrico ya formado, porque solamente actúa aquí en esta parte, solo actúa aquí. Entonces todo el ácido úrico que ya ha sido formado aquí, que está alto, ya no podemos hacer nada, solo actúa aquí, evita que se forme más, pero lo que hace la rasburicasa actúa en esta parte que degrada la lantoína en una sustancia que es mucho más soluble al agua. Entonces por eso es tan buena la rasburicasa y nos baja tan rápido el ácido úrico. Control de la hiperfosfatemia se puede hacer suspendiendo todo el aporte de fósforo. Todos los alimentos que tengan fósforo quedan prohibidos para ellos. Optimizar la hidratación y la diuresis, como ven, una vez más se recalca que ayuda la hidratación, entonces una solución fisiológica salina es ideal. Se puede utilizar carbonato de calcio, ahora han llegado esas tabletas, a veces las usan para las gastritis, son masticables, TUMS se llaman, hay bastantes propagandas ahora en Cochabamba de esto, del carbonato de calcio, que lo utilizan como vitaminas. Control de la hipercalemia, tanto en pacientes asintomáticos como asintomáticos. Sintomáticos, saben que puede utilizar bicarbonato, glucosa, gluconato de calcio, se puede hacer nebulizaciones con salbutamol, por ejemplo, por 10 minutos, y ayuda a disminuir la hipercalemia. El control de la hipocalcemia asintomática, solamente observarla, como les he dicho, nunca corrijan una hipocalcemia que no tiene síntomas. Ya tiene síntomas, cuando ya tiene todos los síntomas de una hipocalcemia, ahí recién corregimos con gluconato de calcio. Si no, no. Y cuando corregimos la hipocalcemia, tenemos que estar pendientes de que ese paciente puede llegar a tener un problema renal, entonces ir pensando de conseguir un medio para poder hacerle una diálisis. La terapia de reemplazo renal la vamos a hacer ya sea por hemodiálisis o diálisis peritoneal. El potasio más de 6, un fósforo más de 10, un ácido úrico más de 10, una creatinina 2 veces el valor normal para la edad, hipocalcemia sintomática, hipervolemia, hipertensión arterial, oliguria o anuria. Todos esos criterios nos dicen que nuestro paciente necesita un reemplazo renal, o sea, una hemodiálisis o diálisis peritoneal. Los controles del paciente tienen que ser cada 6 a 8 horas, ritmo diurético cada 6 a 8 horas, mantener que orine el paciente más de 3 cc kilogramo hora, controlarle la presión arterial,
signos de sobrecarga, cada 4 a 6 horas, un control de peso de 12 a 24 horas. Si nuestro paciente aumenta de peso, quiere decir que no estamos eliminando todo lo que está entrando y nuestro riñón no está funcionando bien. Hay que hacerle pruebas de laboratorio cada 8 horas las primeras 72 horas y usar el diurético solamente cuando sea necesario. Si no es necesario, hagamos de que el paciente nomás vaya orinando por su propia voluntad. Y un buen manejo nos va a evitar a llegar a situaciones extremas que pueden requerir hemodiálisis. Entonces, nuestro deber es evitar a que nuestro paciente tenga necesidad de hemodiálisis. Uno, porque es bien difícil conseguir, especialmente en nuestro medio, y otro, porque no queremos lastimar el riñón de nuestro paciente. Entonces, solamente con hacer un buen manejo, ponerle suero, y hacer que elimine, ¿no? No encharcarlo, tampoco no ponerle así todo el suero que yo quiera y no orina y vamos a tener un edema de pulmón. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que ingresamos y en lo que egresamos. En los hospitales se van a dar cuenta que siempre nos fijamos eso, de que haya un balance entre el ingreso y el egreso del paciente. Nuestra segunda emergencia es la hiperleucocitosis. Una hiperleucocitosis es cuando existen más de 100.000 células blancas por milímetro cúbico. Es bastante, ¿no? Y la severidad y pronóstico dependen de varios factores. ¿Qué enfermedad es? ¿Qué grado de enfermedad tiene? ¿Cuántas células malas tiene? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Es un paciente desnutrido, nutrido? ¿Cómo es el paciente? ¿Es un paciente que ha venido así grave, chocado, con un choque hipodinámico, hipovolímico? Si es que tiene alguna infección. Entonces, cada paciente debemos evaluarlo de manera individual. Y la coexistencia de alguna alteración metabólica o alguna alteración de la coagulación. La incidencia de hiperleucocitosis y leucostasias varía según el tipo de leucemia y el tipo de población de los pacientes. Generalmente son más comunes en las leucemias con blastos grandes. O sea, como hemos visto esas células que se forman en la leucemia que son así grandes, mucho más grandes que los linfocitos. Les dije, todas esas células son las que pueden producir, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda. Entre un 10 o 30% puede haber leucocitosis. En una mieloide, un 10 o 20%, especialmente en la M4 y M5. Hay 7 tipos diferentes de leucemia mieloide. Y casi todas las leucemias mieloides crónicas tienen hiperleucocitosis. Casi todas. Eso es lo que sucede con una hiperleucocitosis. Y sabemos de que hay tanta cantidad de glóbulos blancos. Entonces hay un aumento de la viscosidad de nuestra sangre. Se va a volver así como un chicle, todo así como pegajoso. Y esto es malo, ¿para qué? Para los vasitos pequeños, porque va a haber, puede producirse trombos, puede obstruir, tanto puede dañar al cerebro, a nuestros riñones o a nuestros pulmones. Entonces, eso es lo que sucede con la hiperleucocitosis. Los principales síntomas de leucostasis, casos de muerte temprana, está relacionado con que hay un daño a nivel del sistema nervioso central o a nivel pulmonar. Puede haber cambios visuales, cefalea, mareos, tinnitus, confusión, somnolencia, y hay un mayor riesgo de hemorragia intracraneal. Pulmonar, disnea y hipoxia. O sea, cuando ya ha afectado el pulmón, la leucostasia, va a haber disnea. Es menos común que existan cambios en el electrocardiograma. Priapismo también puede haber, que es bien característico, especialmente de las leucemias mieloides crónicas, que el paciente venga con priapismo, o sea, los varoncitos vengan con priapismo. La hiperleucocitosis puede ser debido a la interferencia a veces de los ensayos de laboratorio, puede ser una consecuencia del elevado número de blastos circulantes. Entonces, una cantidad de blastos circulantes aumentada.
Los glóbulos blancos más de 100.000, vamos a ver. Las plaquetas pueden estar aumentadas, generalmente están bajas. Va a haber una hiperpotasemia, puede haber una coagulación intravascular diseminada del 40% y un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral. Tratamiento de una pielonefrosis es tratar la lisis. Se usa hidroxiuria para poderle dar al paciente para ayudar a que bajen un poco sus glóbulos blancos, especialmente después de iniciar la quimioterapia, para que no haya tanta lisis. En una medida extrema, una leucoaféresis o examinotransfusión, no hacemos mucho eso. En la quimioterapia citorreductora acompañada de la hidroxiuria. La leucostasis es una emergencia médica y cuando vemos que hay síntomas y signos de leucostasis, podemos hacer esta citorreducción. Se debe hacer sí o sí. Entonces, dicen que se debe hacer, ¿no? Pero la verdad que no es tan frecuente que hagamos una leucoferis. Lo que sí hacemos es la citorreducción, que quiere decir poner quimioterapia a dosis bajita. Se usa generalmente el ARAC, que se llama, y se disminuye la cantidad de la carga tumoral. Una indicación absoluta, síntomas y signos de leucostasis relativas, cuando hay una mieloide mayor a 100.000, una leucemia linfoide más de 300.000, o que haya síndrome de lisis tumoral. Es un casito clínico que les quería mostrar de un paciente real que sí ha existido, para que tengan una idea de más o menos cómo pueden llegar a ver un paciente. Es un paciente de sexo masculino de 14 añitos que ha llegado a la emergencia referido de una comunidad y que los papás referían que hace 3 meses ha comenzado con todo el problema, que tenía astenia, alinamia, además de fiebre ocasional y epistaxis en una ocasión. Que ha sido llevado a un centro de salud y realizarle un examen de laboratorio y ver los resultados directamente, ¡zas!, lo mandaron al hospital, porque se asustaron al ver la cantidad de células que este pacientito tenía. El paciente, cuando estaba en la emergencia, ha llegado al regular estado general, había una marcada palidez mucocutánea, tenía petequias, equimosis en extremidades, el paciente estaba taquipneico, taquicárdico, febril, boca y lengua y mucosas húmedas, no había gingivorragia, en el abdomen se palpaba una hepatomegalia de más de 2 centímetros de reborde costal y una esplenomegalia en grado 4. Sus signos vitales, como ven, tenía una PAM de 63, no tan compensada su presión, la frecuencia cardíaca sí alta de 122, la frecuencia respiratoria de 28 y una saturación de oxígeno de 90. Y esta era su laboratorio y era por lo que, bueno, este es en el que se ha hecho en el hospital. Y miren la cantidad de glóbulos blancos que tenía. Tenía 1.230.000 glóbulos blancos. El niño del millón. Y otra cosa que también está encerrada en circulito es la cantidad de hemoglobina que tenía, que era 1.5 de hemoglobina, imagínense. Y plaquetas 64.000, bueno, eso tampoco está tan bajo, ¿no? Entonces, este paciente era un paciente bien complicado. ¿Por qué? Porque tenía una gran cantidad de glóbulos blancos, más de 1.000.000. Y tenía una hemoglobina de 1.5. Como ustedes saben, lo normal de hemoglobina, ¿cuánto es? Imagínense la diferencia que existe, que tengo 1.5. Entonces ahí había que jugársela porque necesitábamos pasarle sangre, pero también teníamos el riesgo de aumentar la viscosidad de la sangre y producir una leucostasis. Entonces había que hacer un juego entre transfundir en pequeñas dosis y también ponerle líquido, ¿no?
¿Se acuerdan de los criterios de riesgo del síndrome de Lisis? Decía que la lactasa tenía que ser menos de, si era más de 500, había alto riesgo de síndrome de lisis tumoral. Entonces este tenía 662 más 1.000.000 de glóbulos blancos. Su ácido úrico estaba en 3, fósforo en 7 y una PCR que marca la infección, ustedes saben que es de 4. Y este era como se veía en el microscopio su sangre periférica, entonces ni siquiera necesitábamos hacerle un aspirado de médula a este niño para saber que tenía leucemia, porque las células malas, que son todas esas que ven ahí, no hay ni una buena, casi se salían hasta por el microscopio, ¿no? Entonces se ve así como se ve una hiperleucocitosis, es llenísimo de células malas. Aquí ni cómo pensar en que no era leucemia. Este paciente lo hemos metido a terapia intensiva porque necesitaba una monitorización continua, medidas generales. Se le puso adición antipirética porque estaba con fiebre, por eso era su taquicardia. Siempre se los cultiva cuando llegan al hospital a todos los niños que creo que tienen cáncer y tienen fiebre. Ya no más antes de poner antibióticos siempre hay que cultivar, aunque sea adulto, sea viejito, sea niño, muy bebé. Todos siempre cultiven antes de cambiar antibióticos, de poner antibióticos. Inicia cobertura con antibióticos, se transfunde sangre, paquete globular, después dentro de glóbulos rojos, en alicuotas, o sea, no le hemos metido la dosis que se les mete normalmente a los adultos o a los niños que no tienen ninguna alteración. Entonces ya tengo que poner en alicuotas en pequeñas dosis para evitar que produzcamos una leucostasis. Manejo del síndrome de lisis tumoral, es que he traducido un montón de líquido y todas las medidas para el fósforo, para el ácido úrico. Como tenía tanta cantidad de glóbulos blancos, entonces directamente hemos podido sacarle una muestra de sangre para mandar a decir el exacto tipo de leucemia que es, porque así se hacen las leucemias, se detecta la leucemia, pero se tiene que saber su apellido. Si es una leucemia, tenemos que ver si es una leucemia pre-B, temprana, tardía. Valorar la citorreducción, o sea, ver que si le vamos a poner el ARAC o también la hidroxiuria, y la transfirieron al centro de referencia. Si es que no estaba, si es que no estaba en un centro oncológico, se lo puede transferir. Y los laboratorios hay que darle cada 6 horas. Entonces, hay que recordar que las emergencias oncológicas son un desafío médico. ¿Por qué? Porque te llega a ti, está en tus manos y justo era alguien que, y tú te acuerdas, uy, escuché una charla hace unos años, ¿cómo era? Entonces, líquido, 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 ingresar y egresar líquido, o sea, como lavar a su paciente por dentro. Es un desafío por la forma de presentación y por el manejo es un poco complicado, como han visto, pero puede salvar la vida al paciente. Y ustedes solamente haciendo cosas simples como poner soluciones, darle un poquito de ácido úrico hasta que llegue a su centro de salud y hacen un manejo genial. Tanto el riñón como el oncólogo le van a agradecer. Se debe realizar la formación continua en detección precoz porque usted no piensa en el diagnóstico posible, no va a diagnosticar el problema. Entonces, ni tienes idea que es un síndrome de lisis tumoral, jamás se te va a pasar por la cabeza que el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral. Y si todos trabajamos en equipo, todo es posible. Entonces, sí se puede hacer un tratamiento de un síndrome de lisis tumoral en una posta alejada ahí de a 8 horas de Cochabamba. Se puede hacer el diagnóstico. Todo es posible si trabajamos en equipo, si capacitamos y hacemos ejercicios de cómo tratar un síndrome de lisis tumoral, te pueden salvar muchas vidas. Y llegar al paciente súper bien, no tener que meterla a la terapia intensiva, tener que hacer un montón de cosas y retrasar a veces, muchas veces su tratamiento, porque no está compensado.
No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta por acá, para que si no pasemos a ver un poquito más y lo que nos quede lo vamos a terminar de mañana. A ver si no hay ninguna pregunta. Ah, no, solamente está ahí. Que decía Valeria. Bueno, entonces las neurológicas vimos que son la hipertensión intracraniana, por ejemplo. Y se produce por tanto los tumores cerebrales o como metástasis, dijimos, ¿no? Entonces, estos son los causantes de hipertensión intracraniana. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a producir? Va a haber un tumor, este tumor pequeñito, pequeñito, que puede ser desde el tamaño de una arveja, puede ir creciendo hasta el tamaño de una pelota de ping-pong. Entonces, al ir creciendo, ya sea por aumento de la presión, va a ir aumentando la presión intracraneana, pero un mecanismo inflamatorio, va a haber hipoxia y se va a ir produciendo alteraciones. Entonces, ya está el tumor cerebral, como vemos chiquitito, al principio pequeñito, casi no hay tal vez sintomatología ahí, casi nada, va creciendo, 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 va a ir produciendo un mecanismo inflamatorio a su alrededor. Ahí se ve un aumento de la presión intracraneana, como ustedes saben, muchas veces por un fondo de ojo y ver un edema de papila, como vemos aquí en la foto, podemos diagnosticar una hipertensión intracraneana, no solamente en cáncer, sino en otros tipos de hipertensión intracraneana, tienen que saber que ese es un edema de papila. Entonces, luego de ser así todo chiquito, y miren cómo iba creciendo, expandiéndose, y luego llegaba a producir hipoxia. Los síntomas pueden ser focales o generalizados. Todo va a depender en los tumores cerebrales en qué parte está el tumor. Si el tumor está en alguna zona en la que nos puede producir la sintomatología, por ejemplo, que está en qué área, ¿no? Si está en región frontal, si está en región parietal, región occipital, van a presentar diferentes síntomas. La cefalea, muy frecuente, una cefalea, pero no es una cefalea común, no es tampoco para decir, uy, tiene cefalea, no puede ser un tumor cerebral, no, tampoco. Pero podemos decir que si es una cefalea que es muy difícil de control con analgésicos, que nos llamaría la atención, ¿no? Que le dé paracetamol, que le dé ibuprofeno, o estos dos mezclados, y que no pase fácilmente la cefalea, ya nos tiene que llamar un poco la atención, ¿no? Los síntomas de hipertensión intracraniana, como ustedes saben, son los vómitos, pueden ser los mareos, a veces nistagmos también. Y estos vómitos no son vómitos cualquiera, son generalmente vómitos matutinos. El paciente se levanta y vomita de una manera bien especial, de una manera explosiva. Son vómitos explosivos, entonces como un proyectil su vómito, porque por ese mecanismo del vómito ayuda a disminuir un poco la presión que tiene dentro de la cabecita. Alteraciones de la conciencia también puede haber y convulsiones. Esta es la tríada que tienen que saber y aprenderse la memoria de la hipertensión intracraniana, que es la hipertensión arterial, la bradicardia y las alteraciones en la respiración, que se llama bradipnea. Entonces, bradicardia, bradipnea, hipertensión, nos puede demostrar que hay una hipertensión intracraniana. Por eso cuando el paciente, por ejemplo, no solamente ya, o sea, en oncología sabemos que tiene tumor cerebral y que puede producir una hipertensión intracraniana, pero para ustedes que van a ver más pacientes, en los pacientes que tengan un trauma craneoencefálico, por ejemplo, y yéndonos a otro ejemplo, ahí también tenemos que checar bien el monitor para ver que no tenga ninguna de estas tres cosas para poder detectar rápido una hipertensión intracraniana. Vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer con una tomografía con contraste
una resonancia magnética. Con la clínica vas a sospechar y nunca de los nunca debe hacer una punción lumbar en un paciente con hipertensión intracraniana, que tenga un tumor o que no tenga un tumor, que sea el diagnóstico que ustedes quieran. Nunca hagan una punción lumbar en pacientes con signos de hipertensión intracraniana. ¿Por qué? Yo creo que han visto ya en varias materias que cuando se hace eso, cuando hay un aumento en la presión, entonces nosotros pinchamos con la aguja para hacer la punción lumbar. Ustedes saben que se hace a nivel de L4, L5, se pincha y sale de manera explosiva con una hipertensión el líquido cefalorraquídeo. Al salir de manera explosiva el líquido raquídeo, puede haber baja ahí el centro respiratorio, debajo de nuestro ojo, debajo del agujerito, y ¡puc! Se aprieta. Entonces puede haber una muerte súbita debido a una punción lumbar en un paciente con hipertensión intracraniana. Por eso que les digo, porque se aprieta el centro respiratorio. Tratamiento de emergencia puede ser la radioterapia, la cirugía también de emergencia. Se le debe dar corticoides para que puedan disminuir el proceso inflamatorio, manitol, solución hipertónica para disminuir la presión intracraniana. Paciente con hipertensión intracraniana, muchas veces es mejor mantenerlos en ventilación mecánica para evitar que exista más daño a nivel de, más daño, no, porque pueden estar, como son niños pequeños, entonces se mueven, hacen un montón de movimientos y aumentan la hipertensión. Hay que darles anticonvulsivantes, aunque no hayan convulsionado, de manera preventiva. Y aquí vemos en el grafiquito, en la resonancia, un tumor que está, todo este que estoy marcando con rojo es el tumor. Puede ser un medulloblastoma, entonces queda produciendo, entonces esto llega a producir tanto proceso inflamatorio que va a obstruir un poco el drenaje del líquido cefalorraquídeo y también va a ir aumentando la presión. Otra emergencia neurológica es la compresión medular. Esa compresión medular se da en una situación clínica que se comprime la médula espinal o la cola de caballo debido a que puede haber una invasión del tumor, ¿no? Esto se da generalmente en el retraso al diagnóstico y va a alterar la calidad de vida y va a cortar la supervivencia. Cuando es un paciente con una compresión medular, la verdad ya vemos que no le ve tan bien. El tumor va a crecer, va a comprimir, puede destruir. Entonces, se va abriendo paso por donde quiere. El tumor es malo, entonces va, destruye, invade, rompe, va creciendo más, aprieta y así va a producir la compresión medular de esta manera. Los síntomas, el 95% de los pacientes va a tener dolor. El dolor puede adoptar diferentes formas, dependiendo del lugar y la localización donde está la compresión. Si vemos los neurotomas, si nos acordamos de anatomía, podemos evaluar diferentes porciones y dónde está afectando de acuerdo al tipo de dolor, ¿no? Entonces, los dermatomos que nos aprendieron de anatomía nos sirven en la parte siempre de evaluación neurológica. Y el 75% de los pacientes encontramos debilidad. A esto se puede ir agregando trastornos de sensibilidad que vamos a valorar igual recordando su anatomía y alteraciones en la marcha. ¿Para qué nos sirve recordar anatomía? Para saber exactamente dónde puede estar la alteración, la compresión medular. Antes de ver la resonancia magnética, nosotros ya recordando esos puntos anatómicos podemos decir, es en tal parte, está dañado a nivel de tal.
La disfunción autonómica se manifiesta con disfunción en continencia vesical y anal. Entonces, estos dos son los factores que van a verse cuando hay una disfunción autonómica. Aquí vemos una resonancia magnética donde vemos cómo el tumor ha ido invadiendo la médula. Entonces, si vemos, por ejemplo, todo lo de aquí arribita está bonito, con buen espacio, vemos que la médula también se ve íntegra, pero aquí ya vemos cómo este tumor de acá ha ido invadiendo poco a poco hueso, tejido. Miren cómo va creciendo, que esta sea una evolución, va creciendo acá y va comprimiendo la médula. Si ustedes ven en la primera imagen, aquí la médula se ve todo lo negrito, aquí en medio, que es nuestro con rojo, se ve hasta abajo sin interrupción, pero ya cuando el tumor empieza a invadir y a destruir, se obstruye. Entonces hay una compresión ahí de la médula, está ahí. Entonces, la prueba de elección es la resonancia magnética, una sensibilidad de 93%, especificidad de 97%, y nos va a ayudar a localizar exactamente el punto específico donde la médula ósea está afectada. Y el tratamiento, nuestro principal objetivo es recuperar y preservar la función neurológica. Las primeras horas de que se ha producido la compresión medular necesitamos hacer ya no más tratamiento porque después ya puede haber daño a nivel de la función neurológica. Debemos controlar localmente el tumor, hay que estabilizar la columna, controlar el dolor porque es un dolor terrible que requiere la literatura y tanto los pacientes también, y valorar la sensibilidad del tumor a la radioterapia. Los pacientes muchas veces requieren de emergencia hacer radioterapia salvataje para poder disminuir esa compresión. Se da directamente el rayo de la radioterapia al área donde nosotros decimos que puede estar la compresión medular, o que hemos visto con la resonancia, que de la resonancia hemos dicho, es una compresión a nivel de L2, L1, entonces directamente de la resonancia podemos mandar lo que se haga radioterapia de rescate, es una emergencia, entonces tiene que recibir radioterapia ese rato, y generalmente, si son las primeras horas, son una buena recuperación de la función neurológica. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, porque si se ha pensado que es, que no es, que sí, que puede ser, no puede ser. Entonces, mientras estamos, piensen en lo que podría o no podría ser lo de una compresión medular. Podemos perder tiempo en nuestro paciente, perder la función neurológica. El tratamiento de una compresión medular es corticoide, que disminuye el proceso inflamatorio, la laminectomía, radioterapia, como decía, es urgente. Esa descompresión se hace con radio o descompresión con radioterapia también. Y los mejores resultados se obtienen en pacientes cuya afección neurológica es menos de alguien que ya vive con una red clínica neurológica. Vamos a ver que no va a ser tan difícil la descompresión, aunque le demos radioterapia, porque ya ha debido pasar mucho tiempo en que el paciente ha comenzado a sentir molestias, parestesias, ah, y que no ha llegado en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, en ese paciente vamos a tener menos éxito con nuestra radioterapia, si se tiene que hacer, porque podemos salvar algo siempre de la parte neurológica, de la reacción neurológica, y disminuir todas las secuelas del paciente. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy de las emergencias oncológicas.
esas emergencias que hemos visto son las más importantes, las que todos tenemos que saber para, para poder salvar la vida del paciente, salvar la función neurológica del paciente y que nos va a tocar alguna vez ver alguno de estos pacientes, ¿no? Y ya van a tener una idea de qué poder hacer. Creo que Esteban quería hablar. No, dice. Muy bien, Alison, eso es todo por hoy. Ya son las 5 de la tarde en punto. Entonces mañana continuamos. Mañana vamos a ver patologías más frecuentes, cómo diagnosticarlas, qué podemos hacer, pero esta primera parte sí es importante que todos nos concienticemos de cuán importante es el diagnóstico precoz y la actuación frente a emergencias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para realizarse este curso. Y bueno, nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.